Muy buen día, pueden tomar su lugar. Muy buen día. Saluda al que está a su lado, voltee a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Es más, salga de su lugar y dele un fuerte abrazo a todos. Salude a todos. Salga de su lugar. Salga, especialmente si ve a alguien sentado que no quiere, usted vaya y salúdele. Ok, tomamos nuestro lugar. Bueno, qué gusto verles, qué gusto que estemos todos aquí como el cuerpo de Cristo, reunidos para alabar, exaltar a Dios, pero sobre todo para ser equipados, ¿verdad? Ok, pues bueno, hoy tenemos visitas. Vamos a darle la bienvenida a las visitas. Bueno, de este lado tenemos los pastores Gonzalo y Linda de Jutepet, ¿cómo les decimos? Bienvenidos, ¿verdad? Que Dios, bienvenidos. Y bueno, de este lado también vamos a presentar primero Estanislao, Ileana, ambos, bueno, qué gusto. ¿Y alguien, por aquí viene alguien de invitado nuevo, alguien nuevo? No, ¿verdad? Todos pertenecemos, todos somos de casa, qué bueno, bienvenidos también ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, creo que vamos a presentar al obispo Fran Picón. Ya le conocíamos de hace algunos años, pero pues hoy lo tenemos en casa y sabemos que la palabra que él nos va a dar es una palabra que edifica al cuerpo, que suma a esta edificación que tantos edificadores hacen y creo que es la función del cuerpo de Cristo. Cada quien aporta en cuanto a lo que Dios le ha dado. Obispo, adelante. Bienvenido. Buenos días a la amada del Señor. ¿Cómo se encuentra la amada del Señor? Bendecida con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Qué lindo estar aquí por primera vez y poder compartir con mis hermanos de sangre, la sangre de Jesucristo. A lo mejor no sueno como ustedes porque vengo de tierras lejanas. Soy puertorriqueño, así que si de momento digo pastor, pues ya usted sabe. Es pastor, pero nosotros tenemos una forma peculiar. Somos una mezcla de taínos, africanos, españoles y ahora los gringos desde el 1898. Los mete todo en una olla y sacas a un boricua. Pero amamos al Señor en espíritu y en verdad como ustedes. Para mí es un privilegio, un honor el poder estar por primera vez aquí, compartiendo, sumando una gota de entendimiento espiritual para el crecimiento mutuo del cuerpo de Cristo. Gracias, porque no siempre los pastores le entregan el micrófono a cualquiera, especialmente cuando estamos edificando bajo este entendimiento. Y eso es muy sabio. Entonces, pues, bajo esa premisa, bajo esa ética, bajo ese privilegio que se me ha otorgado, vamos a traer una palabra que edifica, que exhorta y consuela. Es una palabra que viene del diseño de Dios. Es una palabra que lo que va a hacer es seguir renovando nuestro entendimiento para nosotros poder ser transformados. ¿A qué? A la imagen del hombre celestial. Eso es todo. Para poder nosotros no solo quedarnos ahí, sino manifestarlo al mundo, para que el mundo pueda creer. ¿En quién? En Cristo. El todo y en todos. Entiendo que esto es una casa enseñada en esta verdad presente, pero siempre se suma, siempre aprendemos. Tenemos que estar dispuestos y disponibles con nuestro corazón abierto para que el Señor nos muestre otra parte, otro lado de su cara. Es como el diamante
En cada lado que le da un rayito de sol es un brillo distintivo. Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado esta palabra, a lo mejor no. Pero algo sí, estoy completamente seguro que usted ha de ser afirmado en su fe en este día. No va a salir confuso, va a salir edificado de aquí. Quiero darle las gracias también a los hermanos que me trajeron aquí y me han hospedado, a los pastores Stanislao y nuestra hermana Iliana, porque lo que está Dios haciendo allá en el DF es muy parecido a lo que Dios está haciendo aquí. Ayer estuvimos, fue concurrido, fue lindo, fue una edificación hermosa en el cuerpo de Cristo. Cómo ver que allá en el DF, aquí en Puebla hace unos días, y ya mismo, ¿dónde es que yo voy? ¿O me llevan? Exacto. Muchas de las ciudades aquí yo no las puedo pronunciar. Tienen muchas X y muchas U ya mezcladas. Pero yo digo, a donde me lleven, ahí voy. Amén. Así vamos entonces a edificarles. ¿Está bien? Yo no vengo a bendecirle porque usted está bendecido ya. Yo solo vengo a edificar, poner mi granito de arena dentro del don que esté operando para esta casa. Somos ministros competentes en nuevo pacto. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es quien constituye a unos y ponle el nombre que sea. Yo no sé cuándo yo estoy ejecutando un don específico. Y eso no es falta de identidad. Eso es tener la identidad clara. Porque pude haber estado operando apostólicamente en Puebla o tal vez proféticamente en otro lugar, hoy de maestro, mañana de pastor, no sé. Eso lo sabe mi Señor. Por eso me gusta siempre introducirme, no por el don, sino por la función. Y algo que yo sí sé que soy es que soy un ministro, un servidor de la verdad presente. Yo creo que esa palabra, cada vez que tú te mencionas, te identifica como ministro, como que nos recordamos que un ministro es un servidor. ¿Un servidor a qué? De nuestro Señor Jesucristo. Un servidor de la palabra que se nos ha entregado de la reconciliación. Porque por esa razón es que nosotros somos perfeccionados. Los santos son perfeccionados para la obra, para el trabajo del ministerio, del servicio. Pero ¿qué servimos? ¿Qué producto servimos nosotros? Ya conmigo, a Cristo. Y solo a Cristo. Y ese mensaje, que es la buena noticia, es el evangelio del reino. Eso es lo que transforma y cambia y conecta a otros a Cristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a la temática. El Señor me ha dado esta palabra, oré, y esa es la palabra que el Señor me ha dado para esta casa. Y es en forma de una declaración o puede ser de forma de pregunta. ¿Qué cree? ¿Qué cree la iglesia del pacto eterno? Y ve que hago esa distinción que le añadí del pacto eterno. Porque por ahí hay muchas iglesias que son híbridas. Y voy a hablar un poquito de eso. ¿Qué significa eso? Entonces son la iglesia del Señor, pero a lo mejor hay una deficiencia que la reforma está tratando de corregir. Amén. Así que diga conmigo reforma. Reforma. Sí, la iglesia en nuestros tiempos se encuentra experimentando, a mi entender, una linda reforma. Pero no es cualquier reforma, porque a Martín Lutero se le acredita a ser un gran reformador, pero Martín Lutero no reformó nada. Martín Lutero simplemente a través de mirar la carta paulina a la iglesia de Roma, descubre que su salvación no era por méritos, sino por pura gracia. Entonces se le iluminó la razón de su salvación, que por cierto es Cristo. Y eso él vino y lo empezó a comunicar. Le costó mucho trabajo, persecución, y murió siendo un hombre perseguido. Pero él nunca se autodenominó un reformador. Jamás. Esto vino siglos después por diferentes movimientos, incluyendo la iglesia que se forma a nombre de él, que por cierto no siguió nada de Lutero. La iglesia luterana. Entonces, la reforma tiene que ser espiritual. Diga conmigo, espiritual. Porque ella fue iniciada, ella es sostenida
y ella es supervisada por nada menos que el Espíritu. Si no hay nada que nosotros le podamos añadir a esta reforma, que orgánicamente está surgiendo y manifestándose, no solo en México, en todos los confines de la tierra. Yo viajo el mundo, opero en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, también en el Ecuador, en Chile, aquí en México. Y he visto que esta reforma se está manifestando en todos esos círculos de influencia. Hay un apóstol, no sé si lo conocen, de la República Dominicana, que está operando en Pakistán. Un merenguito de allá de la República Dominicana, de una de las Antillas, y el Señor lo envía a Pakistán, porque en Pakistán también está surgiendo la reforma. Y podemos pensar en cualquier país que a lo mejor no conocemos a uno de esos dones o a esos dones que están operando dentro de ese lugar, pero una cosa sí podemos estar, cierto es que Cristo es el todo y en todos. Y Él está allí y Él está trayendo corrección a la mal interpretación o ¿cómo yo diría? La interpretación privada de muchos hombres, estableciendo diferentes sistemas religiosos que no es para nada la iglesia del Señor, gobernada por Cristo y bajo un pacto eterno. Amén. Así que no debemos temer la reforma del Espíritu. Para nada, no debemos temer. Debemos darle la bienvenida. Digo, ¿le doy la bienvenida? Al reformador de reformadores, a Cristo, que Él haga como Él quiera. Él es el soberano, ¿no? Él es el soberano. Una reforma en el Espíritu, lo que pretende es corregir, diga conmigo, corregir a la iglesia. ¿De qué? De las interpretaciones privadas impuestas como verdad, pero son en realidad un fingir, una mentira. Pretende corregir la interpretación errada que la convierte en sectaria. Escuche eso, la iglesia híbrida, la iglesia que no está en la verdad presente, es niña y comete muchos errores en su niñez. Muchas veces esas interpretaciones privadas, la cual el apóstol Pedro nos dice que tengamos mucho cuidado. Porque no se pueden interpretar, como dice la canción, a mi manera. No se puede para nada. También la reforma pretende corregir el sincretismo, que las mantiene dando vueltas en un lugar. Ahí como Israel daba vuelta en el desierto, exactamente. Así hay muchas congregaciones que se vuelve mecánica su alabanza y su adoración. Se vuelve rutinaria, no es fresca, no es relevante. Entonces, eso es lo que viene a corregir la reforma en el Espíritu. También viene a corregir el misticismo. La iglesia la híbrida está bien mística. Cierra los ojos porque cree que ahí hay más santidad en muchos casos. Parecen ya gurús de la India, ¿no? ¿Por qué? Porque está mezclando no solo pactos de la antigüedad, está mezclando ideologías, está mezclando filosofías, doctrinas, falsas doctrinas, doctrinas de hombre, dogmas de hombre, está mezclando opiniones. Pablo nos hace una advertencia: no podemos tener opiniones personales. Hay gente que es sabia en sus propias. Las opiniones son una hipótesis. No está comprobada las opiniones. La Biblia no habla nada absolutamente de opiniones. Solo habla de la verdad. Una verdad que liberta, como cantábamos. Liberta de los paradigmas y todo lo que el Espíritu está reformando. Nos liberta del humanismo, que las mantiene, como les dije, filosóficas. Nos corrige de la tradición, que nos mantiene esclavos. Nos corrige de la teología de liberación, que los conduce a un libertinaje. Nos corrige de los extremos o las limitaciones de las distintas escuelas de pensamiento en cristiandad, que lo que hacen es entrar en exclusivismos y competencia. Somos ministros competentes, pero no somos ministros en competencia. ¿Ven?
Entonces la iglesia del pacto eterno no puede ser híbrida, como les dije, un producto de diferentes elementos de distinta naturaleza. No, nuestra esencia tiene que ser Cristo y solo Cristo. Ese es nuestro ecosistema. De ahí es que nosotros nos nutrimos. Ahí es lo que somos. La iglesia del Señor tiene que estar clara y tiene que estar segura de lo que cree. Hay una inseguridad y una inconsistencia en la iglesia híbrida. Le puedes preguntar a alguien que cree y te puede dar un sinnúmero de contestaciones. Y eso varía dependiendo de la escuela de pensamiento. La iglesia del Señor tiene que estar clara, tiene que ser visionaria. Existe mucha confusión dentro de muchas congregaciones con una multitud de creencias asimiladas por tradición y asimiladas por ignorancia. Así está muchos de nuestros hermanos. Así que en esta mañana Dios nos está hablando y seguirá hablando. Y al irme, Dios seguirá hablando a través de sus pastores y a través de otros ministros que se levantan aquí con sus dones para provecho, beneficio del cuerpo de Cristo. Y nos va a hablar acerca de creer. Creencia que los hijos de Dios debemos recibir, debemos asimilar, debemos vivir y poder articular, comunicar como iglesia de Dios al mundo. Hermanos, porque al final de todo somos lo que creemos. Somos lo que creemos. Hablaba con sus pastores de toda su trayectoria muy linda, preciosa, parecida a la mía, donde hemos evolucionado. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles. No podemos solo estar dispuestos, tenemos que estar disponibles a ser enseñados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hace en nuestra comunión con Él. En nuestra comunión con Él. Porque el Espíritu solo nos va a decir lo que el Padre piensa. ¿Ve? Entonces, le voy a hacer una pregunta, y esto no es para que levanten su mano y contesten, sino es una pregunta para pensar. Diga conmigo, la iglesia necesita ser llevada a pensar. No a seguir a los hombres, sino pensar. Pero no con cualquier mente, sino con la mente de Cristo, que se traduce en una mente renovada, transformada. Pero debemos pensar. En Latinoamérica, específicamente, nuestros gobiernos pues dicen lo que dicen y pretenden que nosotros lo sigamos. Como que la ciudadanía, eso es en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Como que no piensan. Además, a veces no tienen hábito de estudio, no les gusta leer. Y entonces al no estudiar, pues no pueden indagar, no pueden profundizar en los depósitos, no pueden decodificar los misterios que están en la palabra de Dios. A veces eso los lleva entonces a depender de algo o de alguien que no es Cristo. Y ese es el problema de, yo no diría toda la iglesia, porque la iglesia es gloriosa en su estado puro y perfecto, pero de algunas congregaciones. Entonces, como iglesia, debemos estar claros que operamos bajo un pacto eterno. Bajo un pacto eterno, que es un pacto del eterno para la eternidad. ¿Me siguen? Entonces, como la iglesia, estamos también llamados a reinar, a gobernar en la vida de Dios. No en cualquier vida, porque la vida biológica tiene sus limitaciones. Claro, la dio Dios, pero tiene sus limitaciones, y una de ellas es que se sujeta al cronos. Y al sujetarse al cronos, pues nos ponemos viejitos, nos duelen las articulaciones, los músculos no se estiran como antes, salen las patas de gallina, por lo menos así le dicen en el Caribe, las arruguitas de aquí. Entonces vienen las cremas de Mary Kay, de otros productos, de Avon, ¿verdad? Que hasta los hombres la están usando hoy día. Eso ni hablar del Botox. Si eso se pudiera hacer un demonio, yo creo que ese es uno de ellos. Tanto daño que hace eso a la imagen. Es una identidad falsa. Es una imagen falsa. Puedes decir amén o puedes decir ay. Cualquiera de los dos. Vamos a hablar un poco
de incredulidad. Porque verdaderamente la incredulidad fue el problema del primer Adán. Es lo que causa la transgresión o rebeldía de aquel primer hombre que habitó en un estado de inocencia sobre la tierra. No sabemos cuánto tiempo fue. Obviamente hay teorías. La ciencia dice que el hombre ha existido más allá de lo que nosotros creemos. Fósiles que han encontrado, los antropólogos que han descubierto, personas que existieron miles de años. Y como la Biblia solo te da la situación y luego te dice la caída, pero en realidad no entra en detalles, porque asume que cuando tú estás en lugares celestiales, tú estás reinando en vida. Esa es la vida Zoe, no se rige por tiempo, por el cronos. Es una dimensión. Entonces Adán y su mujer pudieron estar viviendo miles de años. La Biblia nos dice, nos presenta a un Adán y luego nos presenta las condiciones que se le fue dada, luego lo que no hizo, y entonces vemos a una humanidad destituida de la gloria de Dios. Erró al blanco. El no creer lo que Dios había dicho del hombre, su máxima creación, en un ecosistema que Él lo estableció por Él, le dio gobierno, le entregó gobierno, lo hizo rey a él y a su compañera y a su descendencia, porque en la caída dice que le aumentó los dolores de parto. En otras palabras, ya Eva, en su estado de inocencia, reinando en vida, tenía dolores y había sido una parte, o sea, dio a luz. Había una humanidad que luego todos salen. Lo que pasa es que no han enseñado la religiosidad, que fueron ellos dos nada más, que fueron expulsados. No, fue expulsado Adán. Adán significa humanidad. Y sabemos que la historia nos dice que fue destituida de la gloria de Dios. Gloria de doxa, de ser la exacta representación de Dios en la tierra. La imagen y semejanza de Dios en la tierra, que era varón y hembra. Eso representaba esa humanidad. Ustedes saben el resto de la historia, que el no creer fue lo que lo condenó a toda esa humanidad a muerte y a destitución de la gloria de Dios, a existir, escuché, porque no me gusta usar a vivir, porque no vivía, no había calidad de vida, sino existí por instinto carnal. Santiago dice carnal, animal y diabólico. Ese era el instinto de esa naturaleza caída, y la cual estuvo bajo el imperio, bajo el gobierno de la muerte, que Hebreos 2:14 llega a la conclusión que es el pecado. Por eso Jesús dijo lo siguiente, y para que no crean que no uso la Biblia, lo que pasa es que yo la tengo aquí. Eso no fue lo que dijo el profeta, que ya no iba a estar este nuevo pacto en tablas de piedra, sino que iba a estar en los corazones. Ahí es que está. O sea, la palabra está viva en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. La palabra fue depositada en mí. Vino a residir, hizo residencia. Soy el domicilio de nada menos que Dios. Ese es un gran milagro. Que desplazó todas las leyes naturales de la tierra y se impuso su autoridad soberana y absoluta, y decidió el gran Dios del universo, de los planetas, de las galaxias, venir a residir en este pequeñito ser humano. Eso es gracia, y gracia sobre gracia. Pero Jesús dijo algo muy importante, porque recuerden que Jesús viene a ser el postrer Adán. Viene a traer reforma, lo dice el autor de los Hebreos, que la verdadera reforma la trajo Cristo. Esto es importante. No somos aquellos que le han puesto etiquetas de los reformadores. Esto no vino por una red apostólica, menos de una denominación. Esto viene directamente del Creador, del propósito eterno que se confeccionó, dio natalicio, por usar una metáfora, en la eternidad, antes aún de la humanidad ser creado.
Y Jesús dice en Juan 3:36, si estás anotando, y me gusta, veo algo que a mí me encanta, y es que aquí hay gente con libretas, lápices, tomando nota, para después que revisarlo, con dos propósitos: a ver si Frank está alineado en Cristo. Sean sinceros, yo no vine en la cola del avión, por cierto, vine como en el centro del avión, hasta acá. Y la segunda, para usted seguir sumando a lo que Dios le da hoy. Amén. Ok, mira lo que dice Juan 3:36. Dice, estas son palabras de Jesús: el que cree en el Hijo. ¿En quién? Mira la importancia, cómo Él intencionalmente declara: el que cree, diga conmigo, cree. Porque eso es lo que estamos hoy tocando, el tema, que cree la iglesia bajo el pacto eterno. Y Jesús dice, el que cree en el Hijo posee vida eterna, la vida del eterno Dios. Pero el que rehúsa creer, ahí nuevamente, 2 veces, en el Hijo, no verá la vida, no la puede ver, no la puede experimentar, no la puede disfrutar, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, está en un contexto donde muchos de los que estaban escuchando, judíos, lo rechazaron como el Mesías príncipe, y terminaron esos homicidas crucificándolo, pero también terminaron muertos en el año 70, destruidos, quemados en el lago de azufre, provocado por las tropas, por las legiones de Tito, cuando destruyeron el templo y a Jerusalén, y a ellos dentro, los que rechazaron huir a los montes, como Jesús en Mateo 24 dijo: los que estén en Judea, vayan a los montes. Jesús también nos habla en Juan 17:20, si tiene la bondad. Juan 17:20. Aquí está Él orando. Diga conmigo, los ciudadanos del reino oran. Oh, tú no sabes cuántas veces yo he visitado casas diciendo o estableciendo que son del nuevo pacto y hay carencia de oración. La oración no está en su programa. Yo quiero decirles que Jesús, sus apóstoles del Cordero, el apóstol Pablo, todos después de la resurrección oraban. La iglesia del primer siglo oraban. Oraron para que el Señor libertara a Juan y Pedro de la cárcel. Y así fue. Santiago dice que la oración del justo puede, la oración efectiva, vaya la aclaración, la oración efectiva, no es cualquier oración, es la que en ella hay eficacia. Y la Biblia está llena en el Nuevo Testamento de ejemplos de cómo orar. Okay. Esto no es como el papagayo, esto no son rezos establecidos, esto no es presignarnos y darle el Padre Nuestro, ¿verdad? Ni tampoco el Ave María, menos. Esto es una oración. La oración es el foro que Dios ha permitido para que sus hijos se comuniquen con Él y Él con Él, ellos. Entonces Jesús aquí en Juan 17 versículo 20, Él ora de esta forma: mas os ruego, y ruego ahí es intercedo, suplico. Mira esta oración: no ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos y aquellos que seguían, los apóstoles a Jesús, sino también por los que han de ¿qué? Dígalo conmigo: creer. ¿En quién? En mí. No creer en lo que cree una denominación, no creer en lo que cree una red, no creer en lo que yo opino, es creer en mí, hablando de Jesús, por la palabra de ellos. Fíjate, o sea que creemos por la palabra que es comunicada por nosotros los eternos discípulos, porque siempre seremos discípulos. Estamos siendo ¿qué? Trayendo a orden, siendo alineados a esta verdad presente, saliéndonos de la verdad pasada, porque no nos compete, no es parte, esa dispensación totalmente caducada. Lucas 24:44, que fue el centro de una de las enseñanzas que di sobre el evangelismo en una de las casas ministeriales en estos días, nos muestra eso. No sé si alguien pudiera, lo están pasando acá los textos, ok,
No sé si se puede, Lucas 24:44, si no, búsquelo ahí. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, pastor, ¿lo puede leer? Tenga el micrófono. 44. Ok. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Todo. Ahora viene lo bueno. En los profetas y en los salmos. Mira el escrito de Lucas, el teólogo y evangelista Lucas. Él plasma en un papiro que en Cristo se cumplieron estas tres dimensiones del antiguo pacto: la Torá, la ley de Moisés, los salmos que eran mesiánicos y todo lo que hablaron los santos profetas. En otras palabras, yo no puedo mirar al Antiguo Testamento y menos a los pactos que lo componen, los 6 pactos, para yo regir mi vida, porque ellos, aunque vienen de parte de Dios, pero todos fueron quebrados. Ninguno era posible de cumplirlo. ¿Por qué? Porque aunque Israel era el pueblo de Dios, Israel seguía destituida de la gloria de Dios con el resto de la humanidad precruz. Pero en Cristo se cumplió todo lo que la ley decía. Todas las fiestas solemnes dadas a Israel, que eran sombra, tipo y figura para proyectar. Estamos hablando que creemos. Hoy tenemos una iglesia híbrida venerando las sombras, venerando los tipos, sacando un cuerno de carnero para invocar al pueblo de Dios, cuando el shofar fue Cristo. Era Cristo. Porque ¿qué hacía el shofar cuando lo sonaban? Convocaban al pueblo de Dios a la reunión para consagración, que era un acto externo solamente, porque eran pecadores y no podía entrar el Espíritu Santo, solo sobre ellos. Una sombra, el shofar, ¿de quién? De Cristo, el que convocó a los montes a él, el gran popo. ¿Me están siguiendo? Entonces no podemos creer como verdad presente lo que una vez fue verdad de forma temporal para apuntarnos a Cristo. Y él aquí está diciendo: para que crean en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes? Los ministros competentes de un pacto eterno. Le decimos nuevo pacto porque así lo presentan los escritores y el mismo Jesús en el libro biográfico de él, pero también a través de las cartas Paulinas y Pedro, ¿no? Y también los medio hermanos de Jesús, ¿verdad? Judas y Santiago. Lo presentan de esa forma nuevo para hacer el contraste, la dicotomía entre el viejo. Pero ya nosotros que no tenemos una referencia del viejo, solamente histórica, para ver también a Cristo como sombra a través de él, y la gracia, los deseos de gracia que fueron depositadas durante toda la historia de Israel y de la humanidad hasta la cruz. Pero ahora nosotros abrazamos. Por eso es que ahora el pacto es eterno. Es eterno. Ya no debe ser nuevo para nosotros, es nuevo para el primero que es introducido a la historia, y obviamente al que todo fue consumado al finalizar de los siglos. Amén. Ok, vamos entonces a una carta paulina. Vamos a los Romanos. Vamos, Pablo, en Romanos 10:14. Están muy atentos, qué lindo. Hay veces que tú vas a congregaciones y hay un ojo está en el DF y otro está por allá por Chiapas, y su mente, no sé, por allá por la quinta pluma del ángel. Aquí los veo enfocados. Vea conmigo, enfocados en Cristo. Sí, viene este gringuito o este boricua, ¿verdad? Del obeder, y a lo mejor una novedad, pero yo no quiero que se enfoquen en mí, ni quién yo soy, porque soy falible. Yo quiero que se enfoquen en el infalible, en Cristo. Yo soy como el ventrículo, ¿no? Solo hablo. Y el Señor.
es quien pone las palabras y articula. Romanos 10:14, ¿no tenemos? Mira lo que dice, en forma de pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Nuevamente, creído, de creer. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? O de quien no han oído, dependiendo de la versión que tengan. Más adelante en el capítulo 15, versículo 3 de esa misma carta a los romanos, Pablo dice lo siguiente, o escribe: y el Dios de esperanza les llene de algunas cositas. ¿De qué dice su Biblia? De todo, de todo, de todo, de plenitud, de todo, gozo y paz en el creer. ¿En el qué? En el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo escribiéndole a un hijo espiritual, a Timoteo, quien está en este momento que él recibe esta carta de Pablo, presidiendo la iglesia de Éfeso. Le dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. ¿Creer en quién? En Él. Estamos contestando la pregunta: ¿qué cree la iglesia bajo el pacto eterno? Porque, hermanos, es increíble. Creemos en esto, en aquello. Y el Señor nos está llevando a que nosotros creamos en Él para vida eterna. Entonces, ¿qué cree la iglesia del pacto eterno? Pues cree en el Hijo de Dios. Ese es el enfoque. Lo demás Él se encarga de ¿qué? De revelarlo. Y no solo revelarlo, porque revelarlo responde a conocer, sino de entenderlo, y responde a ser iluminado. ¿Ve? Entonces no solo vale con recibir revelación, y aquí es donde se estancan muchas congregaciones, en la revelación, donde están, le da comezón de oír para lo que es nuevo. No, porque Pedro reconoció bajo una pregunta de Jesús, cuando Jesús le dice: ¿quién dicen que soy yo? Y él le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso se lo había revelado el Padre. Pero minutos después, Pedro, tratando de ser buena gente, de hacer el bien, pero recuerde que el bien y el mal responden al árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros estamos llamados a hacer lo correcto, que responde al árbol de la vida. Viene Pedro y le dice: no vaya para Jerusalén, que te van a matar. Estoy parafraseando, ¿no? Pero entonces Jesús se vira a un lado y dice: apártate de mí, Satanás. Aquel que te tuvo revelación, ahora él le dice Satanás, le llama enemigo, opositor, adversario. Estás yendo en contra de la voluntad de mi Padre. Yo lo que hago es la voluntad de mi Padre. O sea que el tener revelación o conocimiento no garantiza que tú estás en Cristo. Escucha bien, en Cristo es pensando en Cristo, no es que no esté, pero pensando, caminando, creciendo, madurando en Cristo. La carreta no hace nada sin caballos. Ahora viene la segunda parte, es el entendimiento. Y el entendimiento viene por iluminación. Así que necesitamos revelación, conocimiento, pero necesitamos la iluminación para aplicar el conocimiento, para nosotros expandir bajo alumbramiento cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la iglesia cree en el Hijo de Dios, no en María, no en Buda, no en un apóstol, no es en un profeta, no, ellos son dones, pero lo que cree la iglesia es en el Hijo de Dios. Juan 1:12, vamos allá. Juan, después de viejito, escribe con experiencia, dice: mas a todos, ¿a cuántos?
los que le recibieron, a los que creen. ¿Ve la importancia? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve la importancia de creer? O sea, lo que falla el primer Adán, lo corrige en la reforma el postrer Adán. ¿Me siguen? Importante eso, ese detallito. Juan 3:16, famoso, hasta los niños saben esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, incondicionalmente, que ha dado a su Hijo, unigénito. Claro, en ese punto era unigénito, ahora es primogénito, el primero de la creación, primero entre muchos hermanos. Pero en aquel momento cuando lo dijo era el unigénito, el único que era capaz de tener a Dios dentro. Entonces él le dice, mira el fin, para que todo aquel que en él, en el Hijo cree, no se pierda, mas tenga la vida Zoe, la vida eterna de Dios. Qué lindo, ¿verdad que sí? Más adelante, en el capítulo 6, que es muy interesante, la próxima devoción que usted tenga, léase el versículo 16 para que usted vea que no son las masas lo que cuenta tanto. No que no cuenten, pero cuenten tanto, sino es los que reciben la revelación y son iluminados, los que entienden. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Esto es cuestión de creer. A veces le ponemos un sinnúmero de cosas a las personas. Oye, que es una lista como la que hace mi esposa los sábados por la mañana, en vez de dejarme dormir un rato, me hace una lista para que le ayude en tantas cosas de la casa. ¿Y sabe lo tremendo de eso? Que lo tengo que hacer. Happy wife, happy life, dice el americano. Una mujer contenta, tienes una vida contenta. Así que lo hago con mucho amor, a veces con un poquito de protesta. ¿No le ha pasado, varones, que usted todos los días se levanta temprano y el sábado quiere dormir por lo menos hasta las 7 o hasta las 8? Y de momento ella, como siempre, se levanta a las 6, en mi caso, empieza a abrir todas las ventanas y la luz. Se ríen porque es verdad. Las mujeres se ríen porque eso es lo que hacen. Yo creo que tienen un microchip diseñado para eso. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. El enviado, el apostolado. Dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Aún no es solo conocer o tener una visión escrita, es tener los objetivos clave de esa visión, tener las estrategias claras de esa visión, que sea medible esa misión y hacerla, llevarla a cabo, porque de nada la pared o el papel o el folleto aguanta cualquier cosa, pero ¿qué hacemos con la visión? Y en nuestro caso la visión celestial. Entonces él dice que el que ve al Hijo, o sea, ya entonces sale de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo. Ok, eso está chévere. Evangelismo 101. Pero ahora viene la segunda parte, el equilibrio, el discipulado, la edificación. ¿Me entiende? Para poder uno descubrir su identidad en Cristo, para poder uno seguir madurando y no cometer los errores cuando estábamos perdidos. Porque ya no estamos perdidos. Él nos encontró, tropezamos con la piedra. Ya sabemos dónde está. Está ahí, mira, me di en el callo. ¿Me sigues? Entonces, el que cree en Él, entonces, tenga vida eterna. Juan 11:25. Jesús dice algo poderoso aquí. Y usted dirá, pero está hablando de Jesús según la carne. Espérese un momento, porque se malinterpreta lo que Pablo quiso decir. Pablo estaba hablando que ya no conocemos a Jesús según la carne, ni a los hombres según la carne, porque él estaba en ese momento, en el contexto, hablando de un Jesús que no podía violar la ley. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. O sea, era judío, el león de la tribu de Judá. Y a eso era que él se refería, a una religión. Pero no que Jesús no tuviera la plenitud de vida en él. Cada vez que él hablaba, yo soy el camino, yo soy la vida.
Yo soy la vid verdadera. ¿Estaba hablando quién? El yo soy a través de él. Entonces no podemos descartar lo que Jesús nos enseñó bajo la restricción de una ley. Si él pudo operar en obedeciendo al Padre y toda la voluntad bajo las restricciones de una ley mosaica en tablas de piedra, imagínate nosotros que no tenemos esa restricción. Por eso es que él dijo que cosas mayores que las que él hizo. Yo me imagino que él bajo la ley, ay Dios mío, yo no quisiera ir a la sinagoga, yo no quisiera ir a hacer esto. Mira la fiesta de los tabernáculos ahora mismo, pero si yo soy el tabernáculo. La fiesta de la Pascua, pero si yo soy la Pascua. Imagínense, yo quiero que usted se remonte cómo él estaba lidiando, ese hombre espiritual ahí dentro, y lidiando, pero me tengo que sujetar a la ley de mi padre porque era perfecta. Y el momento que él violaba una de esas 600 y pico, se descalificaba. Pero él había sido designado y señalado, afirmado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Juan 11:25, yo soy, ahí está el yo soy, hablando, el Dios, el Emanuel, porque recuerden que Jesús tenía dos nombres, no se olvide, el ángel le dijo que se llamaría Jesús, salvación, pero también le dijo que era Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso que usted tiene un nombre nuevo también, no solo el babilónico que le pusieron, Miguelito, Juana, Concha, Pedro, Frank, no, hay otro. Ya conmigo, ¿sabe cuál es el nombre nuevo? Hijo o hija de Dios. Gloria al Señor. Yo soy la resurrección, dice, y la vida. Y mira, aquí está. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Entonces, si creemos en Cristo, lo tenemos todo. Como decía el cántico, lo tenemos todo, porque Cristo es el todo y en todo. Eso está en Colosenses 3:1 y aquí se predica eso, se enseña. ¿Cierto? Ok. Pero ¿qué significa ser todo? ¿Usted no le pasa, o seré yo, a lo mejor el pastor nada más, que el Espíritu nos detiene a veces después de una coma en una palabra, o en un pero, o en un el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está comunicando? ¿Le ha pasado? ¿O usted lee como el papagayo? No, la Biblia se estudia con detenimiento, usted saca tiempo, usted separa tiempo, como lo separa para irse de vacaciones, como lo separa para irse a trabajar todos los días, como lo separa hasta para intimar. Usted hace eso con cosas que no son espirituales. Qué bueno es cuando usted separa tiempo para orar o tiempo para escuchar la dulce voz de tu Cristo, de tu Señor. Así que vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué significa ser todo? Significa que en Cristo Dios se cumplió todo el propósito eterno. Eso es el todo, esa es la plenitud, que en Él, en Cristo, se cumplió absolutamente todo. Si estás copiando, o abre tu Biblia en Efesios 3, del versículo 8 al 11. Mira lo que Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, mire qué humildad, me fue dada esta gracia, este favor eterno, de anunciar entre los gentiles, las naciones fuera de Israel, el evangelio, la buena noticia de las inescrutables riquezas de ¿quién? Y de aclarar a todo cual sea la dispensación o el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Que creó qué? Todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, o usted diría el mexicano, ahorita. De eso hay una historia conmigo. Ok, ahorita, dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. Diga, yo soy parte de esa iglesia. Pero ¿a quién le vamos a hablar? Dice que lo vamos a hablar a los principados. Vamos a hablarle a las potestades. Los principados eran los judíos, los principales sacerdotes. Ellos tenían que saber que todos aquellos doctos que habían hablado en las sinagogas
lo de los profetas y la Torá, ellos también necesitaban saber que en Cristo se cumplió. Y las potestades, bueno, tenemos la imagen de Daniel, donde cada uno representaba Babilonia, los medopersas, los griegos, y en el tiempo de Jesús y aún de Pablo, los romanos. El último gobierno, que si se acuerdan, el profeta dijo que descendió una piedra, le dio en el calcañal y usó una palabra bien linda que en el hebreo, que es pulverizó. Se derrumbó y pulverizó. Pero esa misma palabra es sinónima a la palabra de Hebreos 2:14, lo único que es en el griego. Pero es sinónima cuando él dice que Cristo participó de lo que participamos todos de carne y sangre, para destruir, ahí está, catargeo, pulverizar, el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. No lo venció, lo destruyó. Y hoy tenemos la iglesia híbrida, diciendo, no lo venció, porque lo quiere resucitar por otro lado. Y sacan de contexto el león rugiente, ¿verdad? Que Pedro habla. Pero eso es otra cosa. Léete el contexto, te lo aclara el contexto. No tiene nada que ver con un ente. Pero seguimos, que esto está muy interesante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora o ahorita dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, o sea, a los gobiernos de la tierra, en los lugares celestiales. Miren el cocote, decimos los caribeños. En el intelectualismo, en las filosofías. Tiene que haber un contraste como el que Pablo tuvo con los epicúreos y los estoicos, que lo empezaron a escuchar hasta que habló de la resurrección. Este hombre es un palabrero. Y se fueron. Los filósofos o la filosofía o los que han abrazado esa academia, ese pensamiento que vaga, Sócrates, Platón, etcétera, que este lado del mundo está lleno, la sociedad de toda esa filosofía. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui una vez a dar un retiro de matrimonio, y cuando yo llegué me sorprendí con corazoncitos, con angelitos, con cupidos, por donde quiera. Eso es parte de la influencia filosófica griega. Entonces, más que eso, el compañero mío ¿cómo se dice? De plenaria, él hizo la primera plenaria y la segunda. Yo tuve que desenrollar tremendo pote espagueti. ¿Por qué? Porque presentó el amor fragmentado en tres tipos. Lo trajo como agapao, usando la filosofía griega, usando el fileo, el condicional, y el eros, el de erotismo, el carnal, el de la sexualidad. La Biblia no habla de esos dos. Sí es cierto, existen dentro de la filosofía griega, pero no entre el pueblo de Dios. El único es el agapao, el ágape. Es el incondicional, en el cual Juan dice, o Cristo, porque de tal manera agapao Dios al mundo, incondicional, sin acepción de personas. Entonces, tenemos nosotros que despojarnos de todas esas cosas que están en los lugares celestiales, en la mente del hombre. Son los filtros, las culturas, las creencias de nosotros, basado en tradición, basado en academia, basado en los diferentes clanes por la cual yo pasé y he escuchado. El clan mío inicial, inmediato, donde yo nací, el clan de mis tíos y de mis tías, el clan de la escuela cuando fui, que me empezaron a enseñar, cada maestra es de un clan distinto, depositando datos, información sobre mi tierna vida. Luego entonces pego a leer libros que sus autores son de otros clanes, depositando, cuidado con la ideología de género, entonces depositando otras ideologías, entrando ahí. Luego entonces crece, comparte en la hora del recreo con sus amiguitos que son de otros clanes, para que usted vea, según uno va creciendo, todo el rollo, el espagueti que uno tiene en la cabeza. Por eso es que tiene que ser puntual y responder a la palabra de Dios que nos manda a conectar a otros a Cristo. ¿Para qué? Para que sea la mente de Cristo que ahora opera en tu vida y puedas renovar la tuya, que tiene tanta información dentro, que muchas veces es una pared, es un filtro,
a tu poder recibir. Por eso la importancia de enseñarle a nuestros hijos, familia, evangelízalos desde niñito. No asumas que ellos, porque están sentados y vienen contigo todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, ellos ya están salvos. No. La reconciliación fue para todo el mundo, pero la salvación para el que cree. Eso es importante. Y los hijos de nosotros necesitan ser evangelizados. Porque lo contrario, cuando llegan a cierta edad, esto ya no les hace efecto. Ellos entonces van a deambular en el mundo, perdidos, buscando y abrazando, lamentablemente, la imitación de lo espiritual. Y ahí es que entra la filosofía, el humanismo, el secularismo, y después se vuelven ateos, se vuelven gnósticos. Tenemos que evangelizar a nuestra niñez, y eso lo hace la primera iglesia, la familia. Nosotros acá aumentamos, sumamos, añadimos, entrenamos los padres para que los padres sean esos sacerdotes que eduquen e instruyen al niño en su camino. Gloria a Dios. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Ahí te lo dice. Es un diseño que ya está establecido. No es ahora que tú vas a buscar un modelo de otra iglesia híbrida. No es ahora que tú vas a leer un libro con 10 pasos para tú resolver tu vida, todos tus problemas y tus conflictos internos. No. Es que el propósito eterno es el diseño celestial. Contiene la misión apostólica, contiene la visión celestial, contiene todos los objetivos, contiene todo lo que tú necesitas, incluyendo, se desatan los dones constituidos por el Hijo de Dios, por Cristo mismo, que son una medida, un metrón del don de Cristo para la perfección de los santos, conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo tenemos la reconciliación. Estamos hablando de creer y ya estoy aterrizando. Si tiene calor, yo tengo más, que me puse este saco en objeción de mis amigos y hermanos. Hace calor, hermano, usted no sabe cuánta calor hace. Y yo echándomela, pero si yo soy de Puerto Rico, yo sí sé de calor. Aquí hace un poquito más, es como húmedo, ¿no? Y hoy está fresco. No, Señor, no. El infierno es aquí en la tierra, ¿no? Pero, ¿qué creemos? Creemos que tenemos la reconciliación. Ya conmigo, reconciliación. La nueva humanidad nuevamente tiene amistad con el Creador. Eso fue lo que ocurrió. Imagínense en un paraguas o sombrilla. La reconciliación es el paraguas. Cada rayito de metal, de aluminio, representa uno de los beneficios de esa reconciliación. Salvación, justificación, perdón de pecado, regeneración. Todo eso es cada rayito. Pero todos parten de esa cobertura que es la reconciliación. ¿Me entienden? Ok. Lo segundo es que en 2 de Corintios me lo afirma. Pablo en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Mira esto, Dios estaba en Cristo. Fíjate, el Emanuel. Dios estaba en Cristo. Allí estaba Dios en medio de la creación. Pero estaba en el único vaso que no tenía pecado. Pero estaba ahí. Entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. En Cristo tenemos otra cosa. Tenemos salvación. Diga conmigo, salvación. Salvación. Toda nueva criatura ha sido rescatada de deambular sin norte, sin dirección, sin GPS, en el desconocimiento y el entendimiento del propósito eterno de Dios. Ya fuimos rescatados, nos estábamos ahogando, literalmente. Y una mano fue extendida y nos sacó. Eso es salvación. Eso es salvación. Pero no pudo haber salvación si primero no hay reconciliación. Efesios 2, 5 y 8.
Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. ¿Por qué? O sea, no es por mérito, tú no hiciste nada, tú no eres mejor que nadie. Por gracia sois salvos, rescatados. Y el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No es tu fe como te lo trata de presentar la iglesia híbrida que ha abrazado un mensaje llamado palabra de fe o hiperprosperidad o superprosperidad. Eso es una herejía. Sí somos prósperos, eso es verdad, presente, pero tiene que tener lo próximo, según prospera tu corazón, tu alma, según tú lo renuevas. Entonces tú tienes la capacidad de discernir cómo yo voy a invertir si se trata de finanzas, o cómo yo voy a invertir si se trata de un don, o cómo yo voy a invertir si se trata de afecto. Porque prosperidad, la que está hablando, no se limita al signo de dólar o al signo de el peso. ¿Me está entendiendo? Pero lamentablemente ese grupo de hermanos en la fe heréticamente están enseñando algo contrario al Espíritu. La iglesia del pacto eterno no cree eso. Sí es generosa y prospera según prospera su alma. Gloria a Dios. Aleluya. Otra cosa que cree la iglesia es que tiene el perdón de pecados. Eso lo cree la iglesia del pacto eterno. Uno de los beneficios de la reconciliación de Dios en Cristo fue el perdón de pecados. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, del verso 6 al 7. La cual nos hizo aceptos en el amado. Tú no aceptaste a nadie, Él te aceptó a ti. Tú lo que recibiste fue el amor de Dios, que se desató el don de fe para tú poder sobrenaturalmente creer en el Hijo de Dios y recibir a Cristo tu salvación. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermoso, hermoso ese pasaje paulino. En Cristo también nosotros creemos que tenemos justificación de vida. La tenemos, como Juan Carlos Alvarado dice, la tengo. Tengo la justificación de vida. Los que hemos experimentado un regénesis, un nuevo nacimiento, por amor y por gracia de Dios, hemos sido hechos justos, hemos sido hechos inocentes por la fe de Jesucristo. No por mi fe humana. Si yo estaba muerto, un muerto no puede creer. Tiene que ser un acto soberano de parte del Señor, donde se desata. Mire esta dinámica para los que le gusta evangelizar. Pablo presenta que nosotros debemos orar para que se nos abran puertas, para que nosotros podamos revelar el misterio de Cristo. ¿Verdad? Ya en Colosenses, capítulo 2, verso 4 en adelante. Pero también cómo hablar. O sea, esto no es ahí a rabo buey. Esto es intencionalmente, hay un diseño establecido. Comenzamos por la oración. Vamos a hablar al Señor. Señor, abre tú la puerta. No la tumbes. No la tumbes. No, que Él la abra. Como abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje que Pablo le trajo. Y poco después se salvó el carcelero en Filipo y se salvó su familia, y entonces ahí comenzó la iglesia de Filipo, financiada por mi hermana Lidia, la empresaria, la vendedora de púrpura. Mira esto. Pero había oración. Pasa a Macedonia y ayúdame a orar, oración. Ya Dios prepara el camino. ¿Para qué? Para esas citas divinas. Diga conmigo, citas divinas. Cuando tú sales con esa mentalidad, tú sales en obediencia a estar presto, a esperar el momento adecuado en cita divina, donde tú vas a desatar una palabra que va a conectar a esa persona, esa audiencia, a Cristo. Ahora, eso está pasando desde tu lado y obviamente desde el Espíritu, está siendo ejecutada de tu posición juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero también está el predestinado desde antes de la fundación del mundo
para ser adoptado hijo de Dios, que está perdido, pero de momento, por el acto de obediencia tuya, el Señor dice, aquí está, esta es la oportunidad, que ya está escrito en el libro de la vida, porque estaba predestinado, era un escogido, y llega. Y en un café, o a lo mejor tropezaron, ay disculpa, ay sí, perdón, y ahí entra una conversación, no importa la excusa, la estrategia que Dios hace. Ahora de momento, tú sabes que es el tiempo de revelar el misterio de Cristo. Lo revela y ahora, por ese acto de obediencia, Dios desata el don de fe para que esa persona crea en el Hijo o el mensaje de Cristo. Y así surge el regénesis. No es difícil, es tan simple como ver el diseño de Dios dentro de ese propósito eterno de Él. Gloria a Dios. Romanos 5:18 me lo dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de una, no fue la tuya, tú no eras justo, tú eras culpable, pero por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué lindo ese pasaje, ¿eh? Tenemos también la santificación, y como le dije, estoy aterrizando por segunda vez, fue que había un inconveniente y el avión está dando otra vuelta antes de aterrizar. Santificación. Santificación es que cada renacido, diga conmigo, los renacidos, han sido separados por Dios y para Dios. Y esto de forma integral en espíritu, alma y cuerpo. Así que no podemos nosotros añadir santidad en algo que fue santificado por Dios. Que Dios os santifique, ¿viste? No es que yo me santifique, no es que yo haga algo. Ya yo fui separado en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Preciosa esa palabra, ¿no? Romanos 6:22 dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Y por último, la vida eterna. A todo hijo de Dios que conoce al único y verdadero Dios, ¿verdad? Juan 17:3, y a su Hijo Jesucristo, el cual Él envió, dice que posee la vida Zoe, la vida eterna. Eso es lo que te hace en vida real entender a David cuando dijo desde la eternidad hasta la eternidad. Este viajecito que tenemos en el crono de Dios es temporal, de acuerdo a la eternidad del Padre. De allá vinimos, nuestro espíritu, y allá regresaremos. Amén. Así que no se ponga los cinturones aquí, no haga muchas cosas aquí fuera de la voluntad de Dios, porque sabes que no te vas a llevar nada. Nada. Sino lo que vayas a disfrutar, lo poco que el Señor te dé, sé buen mayordomo de Él aquí en la tierra. Disfrútalo, compártelo con otros, porque somos prosperados para ayudar a otros. Amén. 1 Juan 5:13 dice, y estas cosas les escribo a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La idea es saber lo que tenemos. Entonces, si creemos en Cristo, lo tenemos todo, porque Cristo es el todo y en todos. ¿Creemos esto? Claro que sí, claro que sí. Hoy ha sido un placer. Yo puedo entrar en profundidades, escatología, soteriología, todos los guías, pero eso son cosas que los hombres, interpretaciones privadas. Si nosotros creemos, lo único que Él quiere que crea es el Hijo de Dios. Si creemos que tenemos la vida de Dios, que nuestra identidad está en Él, sabe que orgánicamente Dios pone el discernimiento para nosotros saber lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, para nosotros poder identificar si estamos comiendo del árbol de la ciencia del mal o si nosotros simplemente recibimos lo que el Hijo ha dicho y nosotros seguimos nutriéndonos del árbol de la vida. Ese es nuestro ecosistema. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con ustedes. Son todos bendecidos. Pastor.
Bueno, sabemos que todo esto queda el video para que lo podamos seguir viendo, podemos seguir estudiando, seguir escudriñando todo aquello que hemos recibido, que es parte del alimento que tenemos como hijos de Dios. Y pues a todos los que nos ven a través de las redes sociales, les pedimos que sigan compartiendo este mensaje, que este mensaje llegue a más personas, que más gente sea edificada y pueda entender y vivir dentro de esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.